Hola para todos, mi nombre es Lina Artunduaga, comunicadora social de la Universidad Santiago de Cali, y hoy me encuentro con mi compañera Angélica. Hola a todos, mi nombre es Angélica Rosales, también comunicadora social de la Universidad Santiago de Cali, y hoy vamos a hablar acerca de la investigación que llevamos a cabo durante los últimos semestres de nuestra carrera. Realmente fue una apuesta a la construcción de paz, pero al mismo tiempo desde el trabajo de la convivencia escolar en las aulas de clase. Esto teniendo en cuenta la relación de la comunicación, la educomunicación, el teatro y, claro, la convivencia escolar. Así es, nuestra investigación está denominada El teatro, una herramienta comunicativa para trabajar la convivencia escolar. Y queremos hablarles un poquito del planteamiento del problema, cómo llegamos a él. Tuvimos en cuenta las propuestas que ya han hecho a nivel nacional el gobierno, el Ministerio de Educación, cómo entonces se les exige a las instituciones que tengan un manual de convivencia, como un paso a paso para lograr aportar y resolver los inconvenientes que se presenten dentro de una institución educativa. También tuvimos en cuenta dónde está ubicada la institución, la edad de los estudiantes, o sea, cómo llegamos allí, y nos encontramos en una etapa donde los chicos pues están en una edad transitoria, donde pues es importante lo que se le aporte o también, digamos, escuchar ellos qué piensan a partir de este tema, principalmente de la violencia que se genera dentro de los colegios, de las instituciones. Y también tuvimos en cuenta, bueno, uno de los instrumentos más importantes fue el diario de observación. A partir de él fue que nos dimos cuenta qué era lo que ocurría principal en este grupo y así dar como una idea a nivel general de la institución. Ahí nos dimos cuenta que el principal problema era la naturalización de estos actos violentos dentro del aula. Bueno, y realmente llegar al problema de investigación no fue tan fácil como pensábamos en el inicio. De hecho, nuestra investigación tuvo como distintos giros y digamos que el proceso nos llevó a la pregunta que era cómo diseñar una estrategia de educomunicación basada en el teatro para trabajar la convivencia escolar dentro de un grupo específico que era el grado 8.1 del colegio UNEM Jorge Isaacs, ubicado pues en nuestra ciudad Cali. Ok, la justificación de nuestra investigación es que en el colegio se manifestaban algunos actos de violencia que se evidenciaban también en la comuna. La comuna 4 es una población vulnerable donde se evidencian muchísimas manifestaciones tanto de hurtos, homicidios, incluso muertes por riñas callejeras. Esto nos preocupaba y nos inquietaba un poco, y por estas cifras tan elevadas pensamos que el colegio podría ser ese espacio donde también convergieran los estudiantes que viven alrededor del colegio, es decir, en la Comuna 4. Finalmente, pensamos que la comunicación podría ser ese puente entre la educación, entre el teatro como herramienta para trabajar esas situaciones de violencia y esas pequeñas situaciones que podrían desencadenar actos pues peores y que finalmente terminaran siendo esas cifras que alimentaran la violencia en la Comuna 4. Para agregar entonces tenemos que hablar también del estado del arte que tuvimos en cuenta en nuestra investigación. Tuvimos presentes 7 trabajos que se realizaron a nivel nacional que también aplicaron una herramienta educomunicativa en diferentes instituciones educativas para trabajar la convivencia escolar dentro de ellas. Puedo hablar puntualmente de una que se realizó en el Colegio Antonia Santos de Bogotá, donde a través del boxeo buscaban que los estudiantes pues ese fuera como el espacio para, por decirlo así, desahogarse o tener otro momento distinto al aula, evitando quizá que la violencia en otros aspectos se viera representada y entonces al final poder encontrar unos resultados, poder decir si el deporte sí aporta también a la construcción de paz. Entonces todos estos trabajos nos dieron también una idea del camino a seguir en nuestro trabajo de investigación. En el marco teórico conceptual, que fue digamos un poco extenso en la medida en que abordamos comunicación y educación por separado y luego el término educomunicación, adolescente escolarizado, juego teatral,
¿Se me queda algo, Molina? Convivencia escolar. Convivencia escolar. Y pues bueno, realmente cada una de nosotras les va a explicar un poco acerca de algunos autores que fueron referentes. Entonces, para llegar a hablar de la educomunicación, como dijo Angélica, hablamos por separado de la comunicación y de la educación, teniendo en cuenta entonces principalmente en la comunicación a Jesús Martín Barbero y en la educación a Paulo Freire, en este tema donde pues, nos enfocamos en cómo él menciona que la educación no tiene que ser esa impartida donde, digamos, la razón la tiene solamente el docente o el líder pues, de la institución, sino cómo tiene en cuenta o presente el aporte que puedan realizar los estudiantes, cómo esa educación es dialógica, como lo hemos mencionado, y se tiene en cuenta esa construcción de educación a partir de todos los participantes pues, de la institución educativa, y no se tiene solo presente lo que diga el docente pues en estos casos. Ese fue, digamos, un punto súper importante para pasar también a hablar de la educomunicación. Así es, el término educomunicación es relativamente nuevo y él encierra, digamos, unos procesos de mass media y los grandes medios de comunicación, pero nosotros encontramos en la educomunicación el término con el cual trabajamos fue de Mario Kaplun, que precisamente era el emisor, el receptor y todas, digamos, estas variantes que se dan dentro del proceso comunicativo, donde ponían al receptor como un sujeto que realmente participaba y no simplemente que recibía y recibía información. Por esto, digamos que nosotros al momento de crear o de diseñar la estrategia educomunicativa, nosotras nos sentamos a hablar con los estudiantes y dijimos, bueno, realmente nosotras queríamos teatro desde el comienzo, pero ¿es realmente el teatro lo que ellos quieren? Porque esto era como un poco lo que queríamos, el diálogo, construir juntos, lo mismo que nos hablaba la educomunicación. No podíamos crear una estrategia sin tener en cuenta las bases teóricas de nuestra misma investigación. Así es. Entonces, además de eso, pues tuvimos también que abordar el término convivencia escolar, que se tiene en cuenta como convivencia, el respeto, los valores, bueno, pero también en suma repetido, o sea, es como el plus, o bueno, lo que tenemos que tener muy presente, ese hecho de poder escuchar al otro y tener en cuenta sus aportes, no ser como lo que tenemos siempre presente en la cadena de comunicación, no el receptor solamente el que recibe y replica, sino como ese aporte que pueda realizar el receptor también es significativo en la construcción de todo este tema, sobre todo en ambientes escolares. Así es, y en el ambiente escolar, obviamente el término adolescente lo teníamos que trabajar desde el adolescente escolarizado, y la profesora que por suerte trabajó con nosotros y que ha trabajado el tema es Ángela María Arce, donde en sus textos ella reflejaba que el aula de clase es una representación miniatura de lo que sucede en nuestra sociedad. O sea, esos temas complejos de microviolencia también se viven ahí adentro y los podemos identificar con también los roles de los profesores, el rol del poder, y realmente esto nos abrió muchísimo la percepción de lo que se vive dentro del aula de clase. También los términos de juego teatral, o sea, juego y teatralidad, que son las herramientas que utilizamos del teatro para que los chicos se sintieran cómodos expresando diversas situaciones de violencia. Les poníamos un ejemplo, digamos, utilizamos el juego teatral para que ellos retrataran cómo eran algunas situaciones de violencia que vivían dentro del aula de clase. Entonces ellos se ponían en el rol de profesor y actuaban como ellos, y digamos que esto fue todo el proceso que nos llevó desde el marco conceptual a poner en escena nuestra investigación. Bueno, y en nuestro paso a paso ya para realizar el tema pues de acercarnos más a los estudiantes, empezar a conocerlos y ya empezar a trabajar con el teatro, llegamos a consultarles primero si en serio les gustaba el teatro. Realizamos una encuesta preguntándoles pues si estarían dispuestos a participar, ya habían hecho parte, eso pues arrojó unos resultados,
Y posteriormente realizamos un taller de sensibilización donde les pedimos que hicieran teatro durante una clase, entonces el cambio de roles y que allí nos representaran los actos violentos más comunes dentro del aula. Eso también nos arrojó importantes resultados, ¿cierto? Así es, Lina. También utilizamos como instrumento la encuesta, la cual nos arrojó unos resultados cuantitativos que nos permitía medir cómo estaba la relación de los estudiantes con su entorno familiar, con el entorno escolar, para saber si realmente ellos lograban identificar algunas situaciones de violencia. Que a todas estas no les hemos mencionado que realmente nosotros cuando entramos a realizar la investigación y utilizamos todos estos instrumentos, Lina y yo pensamos que no identificábamos en sí situaciones de violencia y nos preocupábamos un poco porque nos imaginábamos un salón supremamente violento y no fue así precisamente. Luego, con la revisión documental que también nos permitió el diario de observación, que fue otro instrumento, nos dimos cuenta que los estudiantes lo que realizaban era la normalización de los actos de violencia, lo teníamos tan normalizado que incluso nosotros no lo lográbamos identificar. Es decir que, por poner un ejemplo, un estudiante le tira un lapicero al otro para que el otro lo reciba. Para nosotros no era un acto de violencia, hasta que pensamos que si ese lapicero llega a impactar a un compañero y ese compañero se levanta, puede desencadenar una discusión y posterior a eso, pues terminar en un acto de violencia. Esto fue con ayuda de la profesora y del análisis de la información que realizamos. Y eso también, digamos, fue súper importante el diario de observación porque también tener en cuenta que cómo la docente también normalizaba todos sus actos y posteriormente también esa encuesta que fue cuantificable también se la realizamos pues a la directora del grupo y al rector de la institución, donde con la directora del grupo fue que nos dimos cuenta que los estudiantes son súper juiciosos, ellos son geniales, excelentes, y en las respuestas de los estudiantes nos dábamos cuenta, les consultábamos si hay una problemática, lo cuentan, van y lo conversan con el docente. No, la respuesta fue que no, que ellos solos tendrían o buscarían la forma de solucionar. Entonces claro, también ahí atando cabos, entonces la docente nunca se iba a dar cuenta de los inconvenientes, sumado a que ella también normalizaba estos actos en clase, que entonces no eran, digamos, gigantes, pero sí existían, el tema de los apodos o el bullying o de lo que menciona Angélica de arrojar las cosas en clase. Ella ahí presente le parecía algo, digamos, común. Esperábamos quizá obviamente otros actos más grandes, pero no fue lo que encontramos, pero a partir de esto nos damos cuenta, como mencionaba Angélica, que podrían desencadenar más adelante hechos violentos. Bueno, y finalmente hay que mencionar este instrumento que fue el grupo focal, donde ya a partir de todas esas encuestas que realizamos nos acercamos a cierta cantidad de estudiantes, a 10 estudiantes, donde ya logramos entonces construir juntos la estrategia educomunicativa. Allí ya entonces empezamos a plantearles los juegos teatrales, los casos de violencia que existían en el aula y juntos poder construir, bueno, qué juego teatral podría aportar a la solución de este hecho y ya empezar con la construcción, digamos que fue lo grueso de nuestra investigación, que fue ya la cartilla, ¿no? Cartilla final. Así es. Y bueno, finalmente la investigación nos lleva a unas conclusiones. La primera de ellas es que la relación con el teatro fue muy bien recibida por los estudiantes. Es que finalmente esta herramienta proporciona en sí misma otras herramientas y otros instrumentos que permiten exteriorizar lo que sienten y piensan los estudiantes y que de hecho deben ser tomados en cuenta. Es otra forma de comunicar, que era realmente lo que nosotros queríamos. También otra conclusión que nos llevó a esta investigación fue que algunas problemáticas de convivencia escolar dentro de la institución, como lo mencionó Lina, se debían precisamente a la falta de comunicación, ya fuera por el profesor, por sus familiares, porque en la encuesta que Lina mencionó, ellos no buscan al profesor, poco comunican entre ellos cuando existen conflictos. Entonces esta falta de comunicación también podría repercutir en actos violentos. Y pues ya como les mencionaba, entonces el planteamiento de la estrategia final
el plus, la creación colectiva, aportar en términos generales con la educomunicación, los juegos grupales que generaron en ellos actitudes de colaboración, de respeto, de tolerancia, cómo además querían seguir jugando a hacer teatro. Entonces fue muy significativo para nosotras y para los chicos también que participaron poder finalizar y poder ya ver tangible también la cartilla, este paso a paso que queríamos como aportar quizá a otros docentes o a otras instituciones si quieren de pronto ir un poco más allá en cuanto a las problemáticas de convivencia, cómo construirla, cómo poder plasmar en esta cartilla el paso a paso de esta estrategia utilizando el teatro específicamente. Exacto, y bueno, para finalizar, la estrategia en sí terminó siendo todo el proceso. Nosotras creíamos que reuniéndonos con los estudiantes íbamos a crear juntos un taller de teatro y de ahí dentro del taller de teatro íbamos a proponer unos juegos que redujeran o que expresaran cuáles eran las situaciones de violencia en el aula de clase. Pero no, al finalizar de la investigación nos dimos cuenta que en sí todo el proceso, todo, o sea, para llegar a crear el taller fue realmente todo el proceso de las encuestas, entrevistas, incluso hablar con ellos, compartir con ellos, fueron lo que hizo parte del proceso. Entonces nuestra estrategia final fue plasmar eso, todo el proceso. Ese paso a paso. Bueno, listo. Finalmente, la conclusión final, Lina. Pues es que el teatro funciona bien como una herramienta base para crear estrategias educomunicativas en la que los estudiantes pueden participar, como mencionó Angélica, reconocen sus roles y la importancia de la convivencia escolar y en algunos casos permite superar problemas de convivencia escolar, que era pues nuestro principal interés, ver si de pronto el teatro sí aportaba en esto y pues vemos que sí es utilizada también de buenas maneras y se ha tenido en cuenta los roles de todos en esta participación. Exacto, y bueno, finalmente el teatro podría ayudar a que al menos se identifiquen los hechos de violencia o las situaciones que ocurren dentro del aula de clase, que es el primer paso. Bueno, eso fue un poco pues nuestra ponencia sobre el trabajo de investigación que realizamos en el Colegio INEM Jorge Isaac de Cali. Muchísimas gracias por este espacio.